En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que el Señor les bendiga. Yo me siento muy bendecido de tener esta posibilidad de poder compartirles una palabra del Señor. Donde quiera que se encuentre, en este momento reciba nuestro saludo. Le envío un abrazo cariñoso, fraterno, en el amor de Cristo, y le invito a que permanezca con nosotros para que recibamos una palabra del Señor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice así la palabra del Señor: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Y subraye por favor esta parte: mas la palabra de Dios no está presa. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Podríamos hablar de diversos aspectos con respecto a lo que hemos compartido, pero tenemos que enfocarnos solamente en algunos. ¿Sabe? La iglesia, desde sus comienzos, la iglesia desde el libro de los Hechos que escribe Lucas, ha tenido que enfrentar diversos tipos de problemas. Sí, como usted escucha. Y la Biblia relata varios de ellos. Diferencias, problemas internos y problemas también de carácter externo. Uno de esos más serios problemas que se relata en el libro de los Hechos, pero no solamente en este libro, que fíjese que no termina con un amén. Debe ser de los pocos libros de las Sagradas Escrituras, específicamente del Nuevo Testamento, que no termina con un amén, dándonos la idea de que el libro de los Hechos, el caminar, el transitar de la iglesia aún no termina. Y fíjese que uno de esos enemigos más fuertes que ha tenido que soportar y enfrentar la iglesia ha sido la persecución. Pero usted sabe que nosotros, muchos años más tarde que se escribiera el libro de los Hechos, hoy nosotros podemos decir que nada ha podido frenar a la iglesia y desempeñar su labor, su función que Jesús nos envió, que encontramos ahí en los últimos versículos de Mateo 28. Jesús le dijo a quienes le seguían, a sus discípulos, a quienes estaban ahí presenciando cómo Él era ascendido, les dijo: por tanto, id y haced discípulos. ¿Sabe? Nada, escúcheme esto con atención, por favor, nada ha podido detener jamás el avance de la iglesia. Ni las prisiones, ni las persecuciones, ninguna cosa ha sido obstáculo para que la iglesia siga caminando, como dice un corito antiguo. Siempre la iglesia ha ido caminando, más allá de que las legislaciones, las autoridades le favorezcan, o como cuando le han perseguido, como es el día de hoy, que hay países que tienen prohibida la predicación del Evangelio. Y cada vez han ido poniendo más restricciones. No nos olvidemos de nuestros hermanos alrededor del mundo.
No nos olvidemos de nuestros hermanos en China, donde el régimen comunista ahora les prohibió la predicación del Evangelio a través de las redes sociales mediante un decreto que ya ha sido oficializado. Ni el que el líder de Corea del Norte se autoproclame como un dios ha impedido que la iglesia siga creciendo, que la iglesia siga caminando, que la iglesia siga predicando. Y escúcheme con atención, por favor, grábese esto, grabémonos esto en nuestro corazón. Nada ha impedido el avance de la iglesia. Me estaba recordando de ese pasaje que a veces nosotros nos concentramos en una parte donde Pedro y Juan van al templo a orar. Y hay un cojo sentado a las puertas del templo llamado La Hermosa. Usted el pasaje más o menos lo conoce. El Señor se glorifica en la vida de ese varón que estaba pidiendo limosna afuera del templo y lo sana. Usted podría esperar, seguramente por su lógica, que eso produjera que las autoridades prácticamente felicitaran a los apóstoles por ese hecho de que un hombre había sido sanado. Pero tiene que leer la Escritura, porque usted se va a dar cuenta que ese milagro hizo que Pedro y Juan tuviesen que dar cuenta a las autoridades, y que ya desde ese tiempo a ellos les dijeran: ¿saben qué? Los vamos a dejar libres. Solamente les vamos a decir una cosa: no hablen más de Jesús. Estoy parafraseando, está en la Escritura, Hechos capítulo 4 en adelante. No hablen más de Jesús. ¿Usted qué cree que hicieron los apóstoles? Dijeron: bueno, tenemos que someternos a las autoridades terrenales, entonces no vamos a hablar más de Jesús. No, amigo. No, amiga. Ellos tenían muy claro que sobre esas autoridades terrenales había una autoridad superior que es Dios. A esa autoridad vale la pena obedecer, serle fiel y hacer lo que Él nos manda. Y la respuesta de los apóstoles fue: nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Así de simple. Ustedes quieren que nos silenciemos, les decimos: ¿saben qué? No vamos a dejar de hablar. Lo que hemos visto y oído, vamos a seguir predicando a Jesucristo. Vamos a seguir predicando la palabra. Vamos a seguir extendiendo el reino de Dios. Así de simple. ¿Por qué cree que Pedro llegaba a estar preso? ¿Por qué cree que Pablo sufrió también lo que es la cárcel, el encierro? Porque nosotros tenemos ideas torcidas, cambiadas. Nosotros creemos que por predicar la palabra, que es bueno, es lo correcto, siempre nos va a ir bien y vamos a conseguir el favor de la gente. Y bíblicamente no siempre fue así. Pero ellos eran personas valientes. Ellos tenían muy claro que tenían una meta. Ellos sabían que en su vida había una responsabilidad. Y ellos tenían muy en cuenta, muy en claro, que más vale agradar a Dios que a los hombres. Nada ha detenido el avance de la iglesia hasta el día de hoy. Hay hombres valientes, mujeres valientes, que están dispuestos a entregar su vida por predicar la palabra del Señor en lugares donde está prohibido, así como usted me está escuchando. Y vuelvo a decir que tenemos que tener un compromiso con esos hombres, con esas mujeres. Yo he conocido algunos que dejan su familia, dejan la comodidad del hogar, la comodidad de una congregación, la comodidad de una libertad de culto, por ir a predicar donde hay gente que necesita, sabiendo que probablemente cuando se despiden de sus seres más amados sea la última vez en esta tierra que estén con ellos. Sí, es una realidad.
es una realidad, mi hermano, mi hermana. No es ficción, averigüe, es así, es así. Algunos no han regresado más. Algunos se han ido con el Señor. Pero sabe, ellos verdaderamente, como dice el dicho, han partido los brazos del Señor con las botas puestas. Como hombres valientes, como mujeres valientes, sabe que entregando, ofrendando su vida a razón de que otros conozcan a Cristo y se salven. No es ficción, averigüe, es así. Y fíjese que aquí, en este versículo que hemos citado de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pablo hace una gran declaración, porque ni la prisión detuvo que él siguiera predicando a Jesucristo. Ni la prisión, ¿sabe?, lo atemorizó. El encierro que vivió el apóstol Pablo no fue un encierro de queja, no fue un encierro donde él hubiese dicho que Dios pronto produzca que me liberen para que pueda seguir predicando. Ese encierro, dado por las autoridades de la época, por su disconformidad con la predicación del apóstol Pablo, sabe, se volvió en bendición. Y escúcheme, se lo digo una vez más, nada ha detenido que la iglesia siga avanzando a través de los años, a través de las distintas décadas y siglos. La iglesia ha tenido que enfrentar sus propios desafíos. Hoy también los enfrentamos. Pero gracias a Dios por este testimonio maravilloso y por los testimonios que encontramos en las Sagradas Escrituras de hombres y mujeres que fueron valientes, de hombres y mujeres que entendieron que ellos no estaban solos, que caminaban con Dios. Pablo lo dice muy claro, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones. No dice prisión, prisiones, porque no es la primera vez que él está preso. Dice, a modo de malhechor. ¿Cuál era el delito? Predicar a Jesucristo. Y sigue diciendo la Escritura, mas la palabra de Dios no está presa. Y escúcheme esto que voy a decir. Porque ¿qué ocupó el apóstol Pablo para predicar? ¿Cómo lo hizo el apóstol Pablo cuando no podía tener contacto en las sinagogas, no podía hacer sus viajes misioneros debido a las prisiones? El apóstol ocupó lo que tenía. El apóstol escribía. El apóstol hacía estas cartas maravillosas que hoy día nos inspiran a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la palabra no estaba presa. Y le tengo que dar una buena noticia, mi hermano, mi hermana. Te tengo que dar una buena noticia, siervo de Dios, que estás escuchando. Hoy tampoco la palabra de Dios está presa. A diferencia del apóstol Pablo, que él utilizó lo que tenía, siempre la iglesia a través de los años ha utilizado los medios, los recursos, la tecnología que ha habido disponible para predicar. En ese tiempo era la escritura. A los años después, muchos años después, mire qué maravilloso. Porque hay un hombre que inventó, y es uno de los inventos más importantes, como fue la imprenta, Gutenberg. Mire cuál fue uno de los primeros libros en imprimirse en ese invento, nuevecito en ese momento. Uno de los primeros libros en salir de la imprenta de Gutenberg fue justamente el libro que ha sido más perseguido a través de los años, que es las Sagradas Escrituras, que hasta el día de hoy sigue siendo el libro más vendido. Nada ha detenido el avance de la iglesia, ni las prisiones ni las persecuciones.
ni incluso la muerte de algunos integrantes de la iglesia, produjeron que la iglesia sea milanara, sino que la iglesia seguía predicando. Las persecuciones que relata el libro de los Hechos, esos hombres que dejaban sus casas, esos hombres que dejaban su realidad, que dejaban los lugares donde ellos vivían, se iban a otros lugares y no se iban calladitos, sino que se iban a predicar la palabra del Señor. Seguía aumentando el número de los creyentes, porque ¿sabe qué? Nada ha detenido el avance de la iglesia. Y gloria a Dios, porque en este tiempo nosotros contamos con mucho más medios de lo que contaron estos hombres. Pero yo le pregunto, teniendo más formas de comunicar la palabra, teniendo más herramientas para predicar la palabra, yo me pregunto, ¿tendremos la valentía que tuvieron estos hombres? ¿Seremos igual de valientes como ellos fueron valientes? Nada ha detenido el avance de la iglesia, jamás. ¿Sabe por qué? Porque quien comenzó la iglesia dijo las siguientes palabras: edificaré mi iglesia. Jesús no dijo edificaré una. Jesús dijo edificaré la de él, edificaré mi iglesia. Y escúchame esto, y grabémoslo, atesoremos en nuestro corazón estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, versículo 18 de Mateo 16, y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no edificó una, Jesús edificó Jesús dice mi iglesia. Y mire lo que dice: y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Sabe? Él edifica su iglesia para que la iglesia tenga un rol protagónico en la sociedad. ¿Cómo usted dice? ¿Cómo comprendo? ¿Cómo sé que Jesús dijo que la iglesia tiene un rol protagónico? Jesús utiliza dos metáforas para decir a sus discípulos lo que ellos son, no lo que ellos van a llegar a ser. Jesús le dice: vosotros sois la luz del mundo. Está en la Escritura. Y Jesús les dice: ustedes son, no es que vayan a llegar a ser, escúchame bien. Les dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Versículo 13 de Mateo capítulo 5. La sal, la luz, ¿sabe de qué habla? Dentro de otras cosas, nos habla de protagonismo. Sí. Por eso que Jesús dijo: pero si la sal deja de ser salada, no sirve para nada más que ser hollada, ser pisada por los hombres. Sal que cumple su labor, que evita la corrupción, sal que sala, sal que da sabor, sal que conserva. Bien, vamos a Efesios capítulo 1, versículos 22-23. La iglesia tiene un rol protagónico en el mundo. Debemos entender que cuando oramos, estamos orando ante el Dios que creó los cielos y la tierra. Debemos comprender que cuando oramos, estamos orando ante el Dios Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Por eso que la iglesia tiene un rol protagónico. Y nada, ni nadie ha podido detener su avance. La iglesia sigue caminando. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 22-23. Escúcheme esto con atención, por favor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre
todas las cosas. Yo no sé si usted lo tiene ahí, ¿lo puede leer usted? Versículo 22 de Efesios 1. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No sé si alcanzó a escuchar bien. Dice cabeza. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia, esa que dijo, edificaré mi iglesia, es su cuerpo. La plenitud de aquel con mayúscula, nuestro Señor Jesucristo, que todo lo llena en todo. Para terminar, no nos olvidemos de una de las razones por la cual el propio apóstol Pablo pedía la oración en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 3. Él decía: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Sabe qué? Esa también tiene que ser nuestra oración. Oración de la iglesia, del cuerpo del Señor, que, insisto, nunca nada ha podido detenerla, porque Dios siempre ha caminado con su iglesia. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que edificaba su iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Comprometámonos realmente con el Señor y su obra. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.